levanta una imagen para que sea adorada por todas las personas, y el que no se doblaba de rodilla ante la imagen era echado adentro del horno de fuego. La Biblia nos enseña que el momento que Dios decide salvar a los amigos de Daniel es cuando son tirados adentro del horno. Pero Dios podía causar una ocasión que ellos no fueran encontrados, o que no, Nabucodonosor nunca se fuera dado cuenta que ellos no estaban adorando la imagen. Pero Dios deja que todas esas cosas pasen, que sean acusados ante el rey, para que él pueda glorificar su nombre, y para que los amigos de Daniel, que Sadrach, Mesach y Abednego, pudieran ver que Dios estaba con ellos aún en el fuego. Y esto es lo que vemos aquí en el libro de Mateo. Y esto es lo que debemos, es la esperanza que nosotros debemos de tener hoy, hermanos, es que Dios está con nosotros. Y en que el momento preciso, Él va a mandar su auxilio. Va a mandar el rescate a nuestras vidas. Vamos a empezar en esta noche en el libro de Mateo. Vamos a empezar el versículo 18, porque los primeros 18 versículos son el linaje de nuestro Señor Jesucristo, empezando desde Abraham, al cual Dios le había prometido que iba a venir la simiente, que iba a ser el Mesías. Y algo muy importante que le aconsejo a todas las personas que lean esta porción de la Escritura y que busquen las historias de esos personajes, de esas personas en el Viejo Testamento, porque van a ver que en todas estas personas Dios comprueba su fidelidad. Y la razón por qué está aquí el linaje de Jesús, no solamente para dar prueba que él tenía el linaje correcto del Mesías, comprobando que él es el Mesías, pero también, hermanos, nos enseña la fidelidad de Dios de cumplir su palabra. Dios le había dicho a Abraham que de él iba a venir el Mesías. Y vemos, hermanos, que cómo el Espíritu Santo documenta aquí precisamente cómo Dios cumplió su promesa a Abraham. Hermanos, Dios no es un Dios que miente. Dios es un Dios que cumple su palabra. Dios es fiel y verdadero, y los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Nuestra confianza no está en gobiernos, nuestra confianza no está en los hombres, nuestra confianza está en el Dios eterno, todopoderoso, que siempre va a ser fiel a su palabra. Este es el Dios que nosotros adoramos. Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple su palabra. Dice el versículo 18 de Mateo, capítulo 1. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era un hombre justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, por lo que
en ella es engendrado, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho del Señor por el profeta que dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Vemos aquí, hermanos, el acontecimiento del nacimiento virgen de nuestro Señor Jesucristo. Algo que fue profetizado en el libro de Isaías, dejándonos saber que este iba a ser una señal, algo, hermanos, que es totalmente imposible en lo natural, que este era el Hijo de Dios, cual iba a ser concebido del Espíritu Santo. Y esto es bien importante para entender, hermanos, porque la Biblia nos enseña que la razón por que todos nosotros nacemos ya con el pecado es porque nosotros engendramos ese pecado de Adán, de nuestro padre Adán. Pero para que el Mesías pudiera ser el Cordero sin mancha, el Cordero que tenía que ser perfecto para poder ser el sacrificio suficiente para que nosotros podamos recibir el perdón de pecados, tenía que ser sin mancha, no podía tener pecado. Por eso el nacimiento de Jesús tenía que ser sobrenatural. Él no podía engendrar el pecado de Adán, porque si no, entonces no podía calificar para ser el sacrificio perfecto que Dios requiere. Cuando Adán y Eva caen, la Biblia dice que Dios le dice a la serpiente que él iba a poner enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y esa es la primera profecía, porque normalmente es el hombre que lleva la simiente. Porque la razón por qué Dios dice en el huerto de Edén, la simiente de la mujer, es porque está profetizando del nacimiento virgen que vemos aquí en el libro de Mateos. Así que en la profecía del nacimiento virgen, de la encarnación de Jesús, es profetizado en varios lugares, no solamente lo vemos acá, es profetizado en Isaías y es profetizado en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 3. Y esto es importante porque hoy en día, hermanos, hay muchos círculos del cristianismo que no creen en el nacimiento virgen. Hay superintelectuales que dicen que esto es algo simbólico. Algo, hermanos, que se ha habido creído en el cristianismo desde el principio. Y no es que debemos de mantener las doctrinas por tradición, sino porque está claramente dicha aquí en la palabra, y no solamente en el libro de Mateo, pero en los otros evangelios también. Y cuál es necesario para el plan de Dios que sea cumplido. Cristo no podía engendrar el pecado de Adán, si no podía ser el sacrificio perfecto que Dios demanda.
Número 2, Jesús es el Hijo de Dios. El padre de Jesús no era José. El padre de Jesús es Dios Padre. Él existía antes de su encarnación. Jesús siempre ha existido. En el libro de Juan leemos que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es el Verbo, Él es la palabra eterna de Dios. Él preexistía. Y vemos que el nacimiento de Jesús era con propósito. Dice versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa Jehová salva. Jehová es salvación. Y el propósito por qué Jesús vino a la tierra es para salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús vino con un propósito de una cruz. No solamente a que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados, pero que seamos salvos del pecado. Porque, hermanos, el pecado destruye. El pecado trae muerte, y no solamente de una manera simbólica. El pecado trae destrucción al matrimonio. El pecado trae destrucción a las vidas. ¿Cuántas personas nos están muriendo hoy en cámaras de hospitales porque se metieron con una persona que no debieran de meterse? ¿Cuántas personas no están aquí hoy por las drogas y el alcohol, por sobredosis, por cirrosis del hígado? El pecado tiene consecuencias. Y vemos que, hermanos, la salvación no es solamente que seamos justificados, pero que también seamos liberados del poder del pecado. Dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. La persona que confiesa a Jesús, pero sigue siempre en el mismo pecado, cómodamente, en realidad no ha conocido a Jesús. Porque Jesús viene a nuestras vidas para romper esas cadenas. Si es verdad que hay luchas, si es verdad que cada persona tiene diferentes disposiciones de pecar en ciertas maneras, o cada persona tiene cierta debilidad que es diferente en cada uno. Pero Cristo viene a traer libertad. Jesús dice que quien el Hijo libera será verdaderamente liberado, libre, será libre. Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados. El pecado trae muerte espiritual. Cada vez que nosotros decidimos voluntariamente pecar, algo en nosotros muere. Sea que la voz de Dios
disminuye en nuestras vidas.